Mira, yo voy a deciros, para mí la máxima candidata a ganar esta Eurocopa, es Francia, ¿vale? Vuelvo a repetir, luego de todas estas, porque claro, aquí las veo todas, la segunda para mí es Inglaterra, ¿vale? Luego, otra que tengo ahí que digo, ostras, puede dar bastante faena y puede conseguirlo, siempre está ahí, amigos, nos guste o no nos guste, siempre está ahí, y es Alemania, ¿vale? Alemania va a estar ahí sí o sí, porque es raro que Alemania se la carguen pronto, ¿vale? Además, en un grupo donde tiene a Escocia, Hungría y Suiza, pues es fácil que se clasifique. Dinamarca tiene un buen equipo, sí, pero Dinamarca, chicos, no va a hacer mucha cosa. Mira, de este grupo, a priori, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza, debería de pasar Alemania, ¿vale? Y debería de pasar seguramente Suiza, ¿vale? Yo apostaría por este grupo porque pasaran Alemania y Suiza es lo más normal. Aunque tampoco descarto a Escocia, ¿eh? Cuidado, no descarto a Escocia, ¿eh? Pero ya os digo yo que lo más normal sería del grupo A que pasaran Alemania y Suiza. Del grupo B, donde está España, Croacia, Italia y Albania, yo aquí, amigos, tengo esperanzas de que pase España, ¿vale? Pero voy a ser claro. Yo creo que pasará España e Italia. Pero cuidado con Croacia, ¿eh? Cuidado con Croacia. Albania no va a pasar. Albania no va a hacer nada, pero cuidado con Croacia, ¿eh? De ese grupo sale un tercero. Sí, se puede ser, ¿eh? Puede ser. Usa Polonia o Dinamarca o algo así. Polonia o Dinamarca. Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo, tío? El grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia o Inglaterra. Aquí está claro que en el grupo C, a ver, amigos, no hay que ser aquí Aristóteles ni Einstein. Está claro que va a pasar Inglaterra y a priori debería de pasar Dinamarca, ¿vale? Serbia y Eslovenia, bueno, sería sorpresa, que pasara Serbia o Eslovenia. Para mí, sinceramente, sería una sorpresa mayúscula que pasara tanto Serbia como Eslovenia. Aquí yo apuesto por Inglaterra y Dinamarca. Vamos al grupo D, donde estaría Polonia, Países Bajos, que es Holanda, porque hay gente que dice, oye, ¿Países Bajos qué es? Yo te lo digo, es Holanda. Es difícil que yo te lo diga, pero te lo digo, es Holanda, ¿vale? Luego tendríamos a Austria y a Francia. Claro, Austria sin David Alaba pierde mucho. Y Austria tampoco es... siempre digo yo que Austria siempre ha sido peleón, ¿vale? Pero poco más. Austria siempre ha sido octavo, de 16avos y poco más, ¿vale? Entonces, aquí en este grupo debería de pasar Francia y Holanda. Pero de calle, ¿eh? De calle los dos. En el grupo E, ojo, Serbia como tercero. No sé. Yo creo que la lucha del grupo C estará entre Inglaterra, amigos, y... sí, puede ser que la lucha del segundo o tercer puesto sea entre Serbia y Dinamarca. Pero yo creo que, a priori, a no ser que haya una sorpresa de estas mayúsculas, debería de ser, si no me equivoco, debería de ser Inglaterra, ¿vale? Como grupo C, primero de grupo, y luego debería de ser entre Dinamarca y Serbia. Yo apuesto por Dinamarca, ¿eh? Yo apuesto por Dinamarca. ¿Por qué? Porque Dinamarca tiene un plus, ¿vale? Son gente muy alta, pueden jugar a otro fútbol y os digo, si juegan a fútbol raso y juegan bien y aparte tienen ese poder aéreo, cuidado, Dinamarca debería de tumbar tanto a Eslovenia como a Serbia, ¿vale? Inglaterra ya lo tiene más complicado. ¿Vas a jugar la Eurocopa? Sí, el otro día lo hicimos. Pasan 4 terceros, ¿no? Creo que sí. Luego seguimos, amigos, grupo E, ¿vale? Seguimos con el grupo E, donde está Bélgica, Eslovaquia, que Eslovaquia yo siempre... perdonadme los eslovacos si hay alguien por ahí, que lo dudo, pero es que yo cuando era pequeño veía Eslovaquia y pensaba que era, yo qué sé, no broma, cuando era muy pequeño, pensaba que era un país donde había muchas vacas, ¿vale? Porque yo Vaquia lo asociaba con vacas, no sé por qué. No sé por qué me daba por ahí, pero en serio, yo pensaba que era el país de las vacas. No sé. Yo lo escuchaba, era pequeño, escuchaba ahí Eslovaquia y digo, ostras, el país de las vacas. Ahí tiene que haber muchas vacas. Y le dije a mi padre, oye, ¿hay muchas vacas en Eslovaquia? Y yo creo que mi padre me quedó mirando y dijo, hijo, no te entiendo, ¿es imbécil? Yo creo que eso es lo que pensaría, ¿no? Pero bueno, no sé, me dio por ahí, ¿vale? Eslovaquia, el país de las vacas, no sé, me dio por ahí. Cosas de chavales pequeños. Ahora ya sé que en Eslovaquia no hay tantas vacas, o a lo mejor sí, pero también hay seres humanos, Lo dicho, grupo E. Después de esta imbecilidad, seguimos. Grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. ¡Fua! Este grupo está jodidísimo,
este grupo Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. Yo apuesto porque el primero del grupo E sería Bélgica, ¿vale? Luego tendríamos a Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. Uf, es que Ucrania, no sé por qué, porque Rumanía la verdad es que no la veo tan fuerte como en antaño, con Jika Hagi, Popescu, etcétera. No la veo tan fuerte, ¿vale? O sea, yo ahora la veo más fuerte quizás a Ucrania. La selección que tiene, no olvidemos que el portero también tiene a Lunin, tiene ahí a varios jugadores, ¿eh? Tiene a varios jugadores así bastante buenecitos. Y no sé. Yo apostaría, acordaros de esto, por favor, apostaría por el grupo E, Bélgica y Ucrania, ¿vale? Y Rumania y Eslovaquia, no sé si serían un tercer puesto, no lo sé. Grupo F, para finalizar, tendríamos a Turquía, Georgia, Portugal y la República Checa, ¿vale? Cuidado con este grupo, que este es el grupo, como digo yo, el grupo a priori de la batalla campal. Yo aquí apuesto por Portugal. Si no coincidís conmigo, lo decís, que a mí me gusta leeros. Yo apuesto por aquí, por Portugal, ¿vale? Portugal debería de pasar. Y claro, luego está Turquía y la República Checa. Es que aquí yo creo que va a salir un tercer puesto seguro, ¿vale? Entre Turquía y la República Checa sale un tercer puesto seguro. Pero claro, la República Checa ya no tiene a... Yo no creo que tenga ya a Peter Cech, porque si no tendría ya un portero de 108 años. Y la verdad es que ahora no sé qué portero tiene. Y eso es importante, porque claro, Peter Cech, seamos claros, amigos, seamos claros. Peter Cech ha ayudado muchísimo a la República Checa a ser un poco más longeva de cara a los clasificatorios en las Eurocopas y no sé si algún mundial, ¿vale? Pero ya no tiene a ese portero, creo, pues si no sería muy mayor y sería increíble. Entonces, yo pienso que Georgia puede ser tercera. Ahora comentamos. Amigos, estamos aquí en Twitch, por si os queréis unir, que a mí me encanta que os unáis. Además podéis participar ahora en concursos y cosas. Ahí está activo el concurso donde os podéis enfrentar contra mí, ahora mismo. Entonces, cada vez que me veáis en EAS por Fútbol Club 24, podéis jugar contra mí en un concurso que se llama Todos contra Stein. Quedan 4 días. Una vez que se acaben los 4 días ya no se puede participar, ¿vale? Con vuestro equipo de Ultimate Team os podéis enfrentar contra mí, rápido, con lo que queráis, con jugadores cedidos, lo que queráis. Lo montáis rápido, estoy preparado, tal, te he enviado tal, ¿vale? Entonces, participáis contra mí. En el menor tiempo posible me tenéis que marcar un gol. Si yo los marco, estáis eliminados. Suscriptores, 3 oportunidades, seguidores, 1, ¿vale? Y se anota por tiempos. Os pondré en YouTube, o sea, saldréis en YouTube, molará mucho, ¿vale? Ahí lo dejo. Que corra la voz, porque si conseguimos ser 20, hay premio, amigos. ¿Lo entendéis, no? Miradme la manita, hay premio, ¿vale? Entonces, Turquía, Georgia, Portugal y la República Checa. Yo lo digo que todo lo que pueda hacer por vosotros y todo lo que pueda ayudaros, os voy a ayudar. Entonces, ahí lo dejo el concurso. Único requisito, seguidme en Twitch y ya sabéis que corre la voz porque tenemos que ser 20. De momento hay 5 participantes, ¿vale? Donde el premio a batir... Perdón, el tiempo a batir son 5:23, ¿vale? 5 minutos 23. Hay que batir ese tiempo para ser el ganador. A ver, grupo F, Turquía, Georgia, Portugal y la República Checa. Yo pienso que aquí va a quedar primero Portugal y yo apostaría por Turquía. Yo apostaría por Turquía, amigos. Os lo digo en serio. Apostaría por Turquía porque la República Checa, no sé, no la veo tan fuerte. Aunque tiene buenos jugadores, pero yo creo que son más veteranos. No tengo ahora mismo en mi mente, no me entra ningún jugador joven bueno. Si sabéis alguno me lo decís, pero no me acuerdo ahora mismo de un jugador bueno, ahora mismo actual y joven de la República Checa. Joven, de aquellos que tú dices, hostia, tiene mucho talento. Y no olvidemos que en Turquía está Arda Güler, que es muy bueno, O sea, ese chaval es muy bueno. Y no hablamos de que van a ganar la Eurocopa, ni van a llegar muy lejos, ni nada, pero por lo menos en el grupo yo creo que lo van a pasar, A ver, os leo, chicos. El grupo B, ¿qué? El grupo B ya os lo he dicho antes. El grupo B para mí es España, debería, y luego el segundo puesto entre Croacia e Italia, ¿vale? Pero bueno, cuidado, Georgia puede ser tercera. Georgia, no lo veo. La verdad que no lo veo, ¿vale? Ni con las gafas ni sin las gafas, amigos. No lo veo. Yo veo a Portugal, Turquía y la República Checa. Yo creo que Georgia no va a hacer nada.
Patrick Schick, pero no es joven. Ya, es que ese es el problema. Ese es el problema, que la República Checa ya tiene jugadores, yo creo que muy, muy longevos, ¿no? Ya son mayores, ¿no? ¿O qué? No hay jugadores jóvenes. Ha tenido sus años de gloria, ¿verdad? Ha tenido sus años de gloria. Yo creo que la República Checa ha tenido sus años de gloria. Igual que la tuvo Rumanía. Con Jika Hagi, Popescu, Lupescu y todo Lopescu, ¿no? Que se iba al río, lanzaba la caña y siempre salía el pez, ¿no? Pues ese. ¿Qué opina de Rumanía? Bueno, Rumanía no es lo que era, ¿vale? Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Rumanía, ojo, que puede dar la sorpresa, pero volvemos a las mismas. No es la selección que tenían en antaño con Jika Hagi, que era el que lideraba esa selección, que para mí era fuerte. Era muy fuerte esa selección, tenía muy buenos jugadores. Pero, y yo creo que le pasa lo mismo a Rumanía, que lo que le pasa a la República Checa y lo que le pasa también a Bulgaria, que mirad que ni está. O sea, Bulgaria ya no está ni clasificada, ¿vale? Bulgaria, mirad, no está. ¿Veis a Bulgaria? ¿Veis a Bulgaria? Pues Bulgaria, hace unos años, cuando yo era más joven, Bulgaria siempre estaba. Porque Bulgaria tiene una selección con Risto Stoichkov, con... Bueno, no me acuerdo ahora cuántos había, pero había un montón. Ah, bueno, Lubo Penev, había un montón, eran muy buenos. Arriba tenía un punch Bulgaria que era bestial, Era bestial. Pasa que ahora mismo, ya me entendéis, tendría que tirar un poquito de hemeroteca y tendría que tirar ahí un poco de qué jugadores tenía, porque lógicamente los años pasan, hay miles de jugadores y se te va la pelota, ¿vale? Pero... Bulgaria era muy fuerte, Bulgaria en antaño era muy fuerte, Rumanía era muy fuerte, y voy a analizar un poco aquí lo más o menos las selecciones que cuando yo era más jovencito eran mucho más fuertes que ahora. Italia era mucho más fuerte que ahora. Italia era increíblemente poderosa. La llamaban la llamaban y la llaman, ¿vale? Y de hecho en la serie A se hace todavía, pero ya no tanto, ¿vale? La llamaban el catenaccio, ¿vale? El catenaccio era Italia. Italia se encerraba y te pegaba 2 o 3 contras y se acabó el partido. Luego se encerraban y tenían una defensa tan buena, porque yo siempre he dicho que la defensa de Italia siempre ha tenido unos defensores espectaculares, de los mejores que hay en el mundo. O sea, increíbles. Tenía entonces a Maldini, tenía... Bueno, es que tenía un montón. O sea, tenía unos defensores espectaculares. ¿Quién crees que gana la Euro? Lo he dicho antes, ¿vale? Para mí la Euro, todos los números tiene Francia. Y Inglaterra, ahí, Ya lo he dicho, está entre Inglaterra y Francia, pero para mí Francia. Por mucho que a mucha gente le duela, es lo que hay. Es lo que hay. Francia ahora mismo está como, vuelvo a repetir, como en el Clash Royale, está 3 o 4 escalones por encima, donde está en Maestros 3 y tú estás en Combatientes. No hay más. Hungría puede dar la sorpresa, está haciendo muy buen juego. Bueno, Hungría. Es que claro, Hungría está en el grupo de Alemania, Escocia y Suiza. Es que Suiza siempre ha sido muy peleón. Ya lo sabéis todos. Suiza siempre ha sido muy peleón, amigos. Entonces, hay que verlo. A ver qué tal. Pero yo creo que Hungría... No creo... Igual pasa como tercera, Cuidado, Cuidado. Igual pasa como tercera. Pero yo no creo, sinceramente, que tumbe a Escocia ni a Suiza. Y si igual consigue algún empate, a lo mejor contra Escocia y Suiza, Hungría, ¿vale? Pero Alemania no le va a ganar. O sea, Alemania no creo que le gane. Sería, vamos, una sorpresa mayúscula. Es más, que Alemania no se clasifique con las selecciones que tiene en el grupo A es un fracaso absoluto. A ver, Alemania no crees que llega a semifinales. Alemania, ya lo he dicho, está... para mí la Eurocopa está entre los candidatos absolutos. Luego puede haber sorpresas, lógicamente. Estaría entre Francia... Hay que ser realistas, por mucho que tú seas español, pero yo no soy fanático, amigos. Yo veo las cosas claras. Francia, Inglaterra, Alemania. ¿Vale? Y ya está. Luego puede pasar, pues bueno, pueden pasar miles de historias. Que llegue Bélgica, que llegue Italia, que llegue España. Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, yo sinceramente, todas estas que he dicho, semifinales como mucho, ¿vale? Y yo creo que hasta octavos como mucho. O cuartos. Bueno, cuartos. Cuartos como mucho se acabó. ¿Quién va a jugar, Kobel o Sommer? Yo creo que Sommer por veteranía. No lo sé. Ni idea. Francia, Inglaterra y Alemania. Bueno, igual que yo. Mira, el moderador, Dieguín, que le digo Dieguín porque ahí tiene un nombre bestial. Ahí el nombre no se puede decir. Si no me cierran el canal. Es que vaya nombre, Vaya nombre tiene, a ver si te lo cambias. Que vaya nombre tiene este hombre. A ver, lo mismo, opino igual. Francia, Inglaterra, Alemania.
Os sigo leyendo, amigos. Ya sabéis que estamos aquí en Twitch, donde podéis participar. Si alguien entra en Twitch y me dice vamos a participar en el concurso, le damos, ¿Contra quién le toca? El que lo normal, os leo, vamos a leer el chat. Venga, va. Lo normal es que los enfrentemos contra Alemania en cuartos. Veremos. Buf. Es que yo España, vuelvo a repetir, se deja elementos muy importantes, ¿vale? Se deja jugadores muy importantes. Se deja para mí, como delanteros centros, a dos muy buenos. Se deja tanto a Gerard Moreno, que Gerard Moreno, os lo digo en serio, no es que sea un goleador nato, pero es que es un Benzema, tíos. No sé si me explico, no con tanto potencial de gol, pero es un Benzema, es un jugador que ayuda mucho a los demás y hace que los demás se desmarquen, se coge siempre 2 o 3 tíos y da muy buenos pases, donde pueden marcarte a lo mejor Nico Williams y Lamine Yamal. Cuidado, Gerard Moreno para mí era el delantero centro. Para mí, Para mí, Gerard Moreno era el delantero centro. Y también Yago Aspas. Sinceramente os lo digo. Por mucho que hay gente que no lo entienda. Pero Gerard Moreno, no sé si se lo lleva, creo que no se lo lleva. Se lo tiene que haber llevado. España tiene que ser equipo porque en individual flojeamos, ahí está la clave. Claro, antiguamente, ¿por qué? Es que claro, la gente también tiene un problema. Mira, todos los que somos así viejecitos, y me incluyo lógicamente, yo parece que tenga 40, bueno, tengo 45, pero parece que tenga a veces 89, ¿no? Me pongo las gafas estas de viejo y me dejo un poco de barba. Pues sí, amigos, las pongo blancas y podría ser el maestro Butenroshi. Pero no lo soy, Entonces, a lo que íbamos, ¿vale? A lo que íbamos. España antiguamente tenía, claro, es lo que todo el mundo decía. Es que España. España antiguamente no pasaba ni de cuartos, amigos. No pasaba nunca de cuartos. Y ahora hemos vuelto a la realidad. España tuvo la selección que tuvo, que era increíble y que dudo mucho que se vuelva a repetir. Con el mejor centro del campo del mundo. Repito, el mejor centro del campo del mundo. Con Iniesta, con Xavi Alonso, con Cesc Fábregas. ¿Sí? ¿Sigo? Con Sergi Busquets. Muchos eran del Barça, eran muy buenos. Y alguno que otro del Madrid que eran increíblemente buenos. ¿Vale? Y además un Xavi Alonso que pegaba muchos pases a lo Toni Kroos. Seamos claros, que eso rompe mucho, Que eso rompe mucho. Y hay muy pocos jugadores que hacen eso, Y eso rompe muchísimo. Y luego tenía una defensa donde tenía unos tíos que tenían unos huevazos que te cagas, que eran Sergio Ramos, Puyol, que era un señor, pero que tenía unos huevos increíbles, que era un jugador que me encantaba. ¿Vale? Gerard Piqué, en su prime, tenía jugadores muy buenos. Luego teníamos un portero increíble. Teníamos un delantero que metía un montón de goles, que era David Villa, que metía goles inventados. O sea, David Villa te cogía un balón, acordaros, que lo hizo en el Mundial. Nadie se lo esperaba y te mete un zambombazo casi de 3/4 de campo y te mete un golazo. Y ganas por eso, Cuidado, ganas por eso. Porque por lo demás se la paraba el portero. O sea, ganas por ese zambombazo que se le ocurre hacer a David Villa. Y eso solamente lo hacen los cracks. Y no tenemos ese crack de delantero. No lo tenemos. Portero, sí, Unai Simón está bien. No tenemos un crack, no tenemos a Casillas. No es lo mismo. La defensa, sí, son buenecitos, pero no tenemos lo que teníamos. En el centro del campo hay gente poderosa, sí. Pero, ¿lo vais a comparar con Iniesta, Xavi Alonso, Busquets? No, chicos, seamos realistas. Las bandas sí me gustan. Las bandas sí me gustan. Con Lamine Yamal, Nico Williams, las bandas para mí sí que son su prime. La banda de España, tanto la derecha como la izquierda, sí son poderosas. Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Y ahí sí que podemos hacer daño. Pero cuidado. Cuidado con lo demás. Stein, pon que se te vea en el otro lado que tapas el grupo D. Ah, el grupo D lo tapo. Bueno, no pasa nada. Mira, hago así. que tapo el grupo D. Ah, bueno, es que no... Bueno, espérate un momentito. Hacemos una cosa rápida. Y ya está, un segundito. Pues nada, ya no lo tapo, ¿vale? Esperad. Ahora lo veis, ¿no? Me faltaría el nombre de Stein que sale ahí. A ver. ¿El nombre dónde está? El nombre... Bueno, es igual, ¿vale? Es igual. La historia es que si lo quito de aquí... Ya, pero es que si no lo quiero mover, tío. Es que si lo muevo luego tengo problemas para moverlo y tal. Y es igual, si alguien me pregunta, se lo digo yo. No tienen ni idea. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, vale, es tu opinión. José, es tu opinión. Yo creo que te equivocas. Pero bueno, yo he vivido más fútbol seguramente que tú. No es que no tenga ni idea, es que he vivido seguramente más fútbol que tú. Y no se trata de que yo tenga idea o no. Yo te estoy diciendo mi opinión, mi humilde opinión. Pero yo creo que el que no, a lo mejor no tiene ni idea eres tú. Lo peor es que España 2010 ganaba 1-0 con ese equipazo. Estábamos destinados a sufrir, sí, claro. Español y voy con Portugal. No, pero es verdad. Es que ahora mismo
A ver, seamos realistas. ¿Vosotros creéis que España va a ganar la Eurocopa? Ser sinceros. Quitaros fanatismos. Porque claro, con los fanáticos no puedes hablar. Y yo siempre digo lo mismo. Con los fanáticos no se puede hablar, tíos. Da igual lo que hables. Como si una persona, yo qué sé, está bebiendo un vaso de agua y te van a decir que ellos, porque les sale de las pelotas, te van a decir que es Fanta. Y tú te dices, pero tío, si es blanca, coño. Me puedes decir que es Aquarius, pero es agua, tío. No, te van a decir que es Fanta. Porque son fanáticos, tío. No se puede hablar con ellos. Centro del campo, Rodri, Fermín y quién más. Hostia, Fermín. Se me olvidaba Fermín. Fermín es muy bueno, ¿eh? Pero Fermín, en el Barça yo creo que cometen el error de ponerlo muy arriba. Y Fermín tienen que ponerlo en el centro del campo. Fermín en el centro del campo, cuidado, que va más. Ese chaval es bueno. Ese chaval, yo lo vi y dije, ese chaval tiene algo, tío. Es bueno. Me gusta Fermín, tío. Te lo digo en serio. ¿Por qué no va a poder ganar? Porque es muy difícil, amigos. Quique, ya no es favorita, pero es muy difícil. Mira, tú piensas que se tiene que pegar una carambola de cojonuda. Piensa que España puede llegar lejos, pero volvemos a las mismas, que no tenemos la selección que teníamos. Y que hay selecciones muy, muy, muy fuertes, tío. Es muy difícil tumbar a Francia, es muy difícil tumbar a Inglaterra, que son más fuertes que nosotros, tío, seamos claros. Seamos claros. Y luego hay selecciones que son muy similares. Para empezar, os digo una cosa. Para empezar, seamos realistas, ¿eh? Para empezar, hay que clasificarse, ¿vale? Y está Croacia e Italia, que son duros, ¿eh? Vuelvo a repetir, que son duros. Que todo el mundo ya se piensa que España va a pasar de calle y tal. Ojalá, ojalá. Pero repito, tienes que tumbar a Francia, tienes que tumbar a Croacia y tienes que tumbar a Italia. Que son duros, ¿eh? Ahí lo dejo. Seamos realistas. Francia favorita. A ver, espera, os leo, que es que vais muy rápido, tíos. Dice Wed, Francia, voy a leeros un poquito, va. Francia favorita, España puede darnos una alegría también. Sí, claro, España puede darnos una alegría, pero a lo mejor llegar a cuartos... No sé. A semis no quiero ni que lleguemos, la verdad, os lo digo en serio. Soy realista. Por mucho que me duela, soy realista. Sí, hombre, mira que Grecia ganó la Eurocopa ya. Sí, escúchame, sí, ojalá. Vuelvo a repetir, ojalá España gane. Pero yo soy realista, amigos. Las únicas que veo superiores son Francia, Inglaterra y Alemania. Las que he dicho yo que van a que son las favoritas. Igual que yo. Mira, Quique, opinas igual que yo. Yo he dicho exactamente, y el moderador Dieguín ha dicho exactamente lo mismo. Francia, por ese orden, Francia, Inglaterra, Alemania. Son las candidatas. A raíz de ahí, las demás, a verlas venir. Con el equipo que tenía, sí, claro, con el equipo que tenía, con el equipo que tenía España y lo que ha quedado. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Si a todo esto sumamos que el Barça y el Madrid, el Barça de aquí no está muy bien, ya empieza a tirar de la masía, te dejan jugadores como Kubarsik, que para mí es muy bueno ese chaval, no le das una oportunidad. ¡Viva el vino! Y no te llevas muchos jugadores, pues oye, es lo que tiene. No te llevas a Gerard Moreno, no te llevas a Iago Aspas, no te llevas a Kubarsik, yo qué sé, y suma y sigue, porque se me escaparán muchos. Vale, sí, te llevas a Yoce, pero Isco se ha lesionado también, no sé, es complicado. Nos faltan muchas cosas, nos faltan muchos elementos. Muchos jugadores en muchas posiciones que eran claves antes. Hombre, vamos a ir a España hasta el final, vamos a ganar la Eurocopa. Hay que ser realista, Pedro. Hay que ser realista. Pedro, ¿qué? Joder, Pedro, tío, te estás ahí ilusionando demasiado, Hay que ser realista. Os sigo leyendo, amigos. Portugal es más o menos como España. Sí, Portugal le pasa igual. Correcto, Quique. Portugal le pasa igual. Pero ¿qué pasa? Que Portugal sigue teniendo un crack arriba. Por mucha gente que se ría de él, por mucha gente que esté diciendo, guau, qué malo es, cuidado que Cristiano sigue siendo Cristiano. Ya lo veréis. Ya lo veréis. No está en su prime, correcto, pero es como Messi. ¿Creéis que Messi va a ser malo algún día? Ya os digo yo que no. Y Cristiano, no, siempre van a tener esa calidad. Es como Ronaldinho. Ronaldinho, pues vale, sí, escúchame, se infla bollicaos. Pero Ronaldinho te coge un balón y te hace lo que le sale de las pelotas. Y te lo va a hacer siempre, porque son tíos que tienen esa magia. No hay más. Nico y Lamil, Rodri, Pedri. Hostia, verdad, Rodri. Rodri es muy bueno, Se me olvidaba Rodri. Web. Correcto. Rodri es muy bueno, chicos, Rodri, Rodri. Es como a mí me gusta mucho Rodri porque es como un Busquets, pero que tiene quizás un poco más de llegada, ¿no? Le pega mejor. Y lo que pasa es que, no sé, Busquets era como más, ocupaba más, ¿no? Era un poco más top. Pero Rodri es muy bueno. Rodri nos va a dar muchas alegrías ahí, os lo digo en serio. Quedaremos primeros con 6 puntos y Albania nos gana, lo veo. No sé. España no tiene equipo. Sí que tiene equipo. Lo que pasa es que no podemos comparar esta España con otras, ¿vale? No podemos comparar esta España con la España antiguamente. Pero siempre, España será España, amigos.
Seamos realistas, no es la de antes. Seguimos. Serbia va fuerte. Serbia va fuerte, sí, pero volvemos a las mismas. Dinamarca tiene gente muy alta. A cabezazo limpio, jugando a los Ronald Koeman. Aquello de, oye, mira, la centro y a ver qué pasa. Yo creo que Serbia no la ve venir, ¿eh? La campeona... ¿Cómo se pone la mitad de cámara y abajo... ¿Cómo se pone la mitad de cámara y abajo el juego directo de TikTok? Eso es la aplicación de TikTok, José. Laporte se ha lesionado hoy, así que jugará Nacho. Bueno, para mí Nacho es mejor que Laporte, para mí, ¿eh? Os sigo leyendo. Ya, pero normal que Inglaterra y Francia se encuentren en cuartos, yo creo que puede. No sé, difícil. Viva el vino, correcto. Viva el vino siempre. Y más cosas. Sergio Ramos. Nova Brahim, lógicamente, se va a Marruecos. Marruecos, cuidado, ¿eh? Oye, Marruecos no está, tíos. ¿Dónde está Marruecos, tío? Ah, joder, la Eurocopa, qué imbécil. Nada, no le he dicho nada. No le he dicho nada. Olvidaros de eso. Para mí, Ucrania, gran sorpresa. Bueno, Marruecos debería de estar, ¿no? En la Eurocopa. ¿O no se ha clasificado Marruecos? ¿Dónde está Marruecos, tío? ¿Qué lateral pondrá España? Bueno, por la derecha Carvajal y por la izquierda, pues bueno, tienes a Cucurella y tienes a Grimaldo. Yo creo que jugará con Carvajal por la derecha y por la izquierda creo que jugará con Grimaldo. CR7 con 40 años sigue siendo la estrella de Portugal. Claro, y CR7 siempre será bueno. Para mí, al menos para mí. Cristiano solo es físico ahora y recuerdo. No lo creo, no lo creo. Sigue siendo bueno. Mirad los goles que ha metido hace poco, Ha metido un gol por toda la escuadra y otro... A ver, fallará más que antes. Seamos claros, no es el Cristiano de antes, falla mucho más. Pero sigue siendo Cristiano, De cabeza sigue siendo poderoso al máximo. Y vuelvo a repetir, Sí que es verdad que de antes, de cada... Se inventaba chutes que eran goles de que ya no creo que lo hagan tanto, ¿vale? No creo que se atreva tanto. De tan lejos, que tenía un muy buen tiro, seamos claros. Y lo seguirá teniendo, pero la puntería no es la misma, por lo cual no quiere a lo mejor chutar tanto, ¿vale? Eso es el primer hándicap que tiene. Y luego yo creo que lo que le pasa también a Cristiano es que ya no tiene ese finishing que tenía antes, ¿vale? Que antiguamente a lo mejor te chutaba 4 veces y te metía 3 goles. Y ahora de 4 veces a lo mejor te mete 1. O no. ¿Me entendéis? Entonces, lo que le falla el finishing, no le falla nada más. Lo demás sigue siendo muy bueno. Y lógicamente la velocidad, claro, porque los años suman. Los años suman y la velocidad también. A ver, os leo. Contra Croacia creo que jugará Jesús Navas. Bueno, puede ser que... Sí, algún partidillo jugará Jesús Navas, pero yo creo que de inicio jugará Carvajal, porque no creo que se la juegue. Y luego ya pondrá Navas, Ya creo que si consigue los 6 primeros puntos España, creo que se la pondría... Que pondría a Navas, pero yo creo que los primeros 6 puntos debería de jugar con Carvajal. Pienso, yo lo haría. ¿Qué delantero centro pondrá España? Morata. Seguramente. Aunque Morata dice que está muy mal y que se quiere ir y no sé, no sé cómo acabará la cosa. Si se va, que traigan a Gerard Moreno. Lo digo en serio, pero con los ojos cerrados, Carvajal es increíble. Es que Carvajal, güey, opino igual que tú. Carvajal está top, tío. Es que para mí es el mejor lateral derecho que hay en el mundo ahora mismo. Ya sé, llamadme lo que queráis, me da igual. Pero ahora mismo Carvajal, el momento que está, es espectacular, Es que ataca, defiende, no se le va a nadie. Es muy difícil que se le... Bueno, se le puede ir a alguien, lógicamente, pero es muy difícil. Es muy bueno Carvajal. Ahora mismo es... Yo diría que de España ahora mismo de lo mejorcito que hay. Junto a lo mejor arriba con Nico Williams y Lamine Yamal. Yo creo que ahora mismo son los 3. Porque claro, si no se hubiera lesionado Gavi, también hubiera sido un jugador muy interesante. Y Rodri también. Yo creo que esos 4 son los que marcan la diferencia ahora mismo, ¿verdad? En España yo creo que esos 4. Carvajal, igual que para mí, y soy madridista, para mí Walker me parece una locura. Es que Walker es muy poderoso también, tío. Walker físicamente es brutal. Walker lo que tiene es eso, que también, que es un tío muy físico, ¿no? Un tío que te sube, baja. Muchas gracias, amigos, por lo que me estáis lanzando ahí rosas, fuegos y no sé qué lo que es, pero os lo agradezco de corazón, ¿vale? Sé que son moneditas y os lo agradezco mucho por lanzarme cositas, que siempre se agradece y siempre apoyáis. Os lo agradezco de corazón. Si me queréis seguir aquí en la plataforma morada, ya sabéis, en mi perfil está, ¿vale? Sería maravilloso que os unierais aquí a la familia. Lo digo. Metieron a Yamal. Sí, bueno, Yamal es muy bueno, tío. Lamine Yamal. Iago Aspas, prefiero a Iago Aspas antes que a Gerard. Tú prefieres a Iago Aspas antes que a Gerard Moreno. A ver, es que Iago Aspas
es más goleador que quizás que Gerard Moreno. Porque Gerard Moreno es más pasador. Pero hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente con una cosa que voy a decir. Gerard Moreno tiene una habilidad que la tienen pocos delanteros, ¿vale? Que la tiene un Kane. Cuidado, no estoy comparando a Gerard Moreno con Kane, ¿vale? No empecemos ya con las huevadas. No estoy comparando a Gerard Moreno con Kane ni con Benzema, ¿vale? Pero tiene ese punch que os voy a decir, ¿vale? Ese fuerte, ¿vale? Tiene pegada y tiene el aguante que tiene también Morata, pero es que tiene el pase y el aguante que hace que se cojan 2 o 3 tíos a Gerard Moreno. Entonces, ¿qué pasaría? Una cosa que pasaría muy buena en España. Tendrías a Lamine Yamal, que es un puñal, y tendrías a Nico Williams, que es otro puñal. ¿Vale? Esos 2 puñales. ¿Y qué pasaría con estos 2? Que sería al revés lo que he dicho. Pero bueno, es igual. Sería al revés. Pero esos 2 puñales los liberarías. Y esos 2 puñales, si los liberas, tío, es que te desangran. Es una barbarie la que te pueden liar esos 2 si están sueltos. Y eso, con un delantero como Gerard Moreno, inclusive puede pasar con Morata, que aguanta así un poco el balón y que se dedique un poquito más a pasar, pero no es que el pase no lo tiene tan bueno como Gerard Moreno, ¿me explico? Entonces nos interesaría un Gerard Moreno antes que todo lo demás. Iago Aspas sí, es más goleador, Morata seguramente también, y bueno, y luego otros. Pero yo creo que necesitaríamos a Gerard Moreno, en España. Pero si tú fueras seleccionador, ¿te traerías para España a Sorloth? Hombre, claro, por supuesto. Yo iría siempre con Sorloth. Yo iría a Sorloth. Os leo, chicos. ¿Para eso tienes a Oyarzábal? No, Oyarzábal no. Ayoce puede hacer buen papel si le dan minutos. Sí, Ayoce me parece un buen jugador, me parece muy buen jugador Ayoce. Y además Ayoce tiene una cosa muy buena. Es que tiene un deporte muy bueno, tío. Es que me gusta mucho Ayoce por eso. Pero a Ayoce lo pondríais en banda. Es mi pregunta, Os voy a formular esta pregunta. ¿A Ayoce lo pondrías en banda? ¿O lo pondrías de ahí de un poquito suelto en el centro del campo? Yo lo pondría como mediocentro organizador ahí un poquillo por arriba, Porque creo que puede hacer muy buen papel. Pensad que si ese tío se asocia con Lamine Yamal o se asocia con Nico Williams, pueden hacer daño, Mucho daño, En España, pero mucho, Yo lo pondría más que nada por ahí, que por ahí también ha jugado algunas veces, Ha jugado muchas veces suelto, Recordemos, ha jugado suelto. Y ese tío suelto hace daño, Yo creo que hace más daño suelto que si lo tienes en una posición fija, Iago Aspas, máximo goleador de su equipo y asistente. Ahí no te doy la razón. Bueno, pero es que no se trata de que sea asistente, te repito. Se trata de que liberes. Que no lo entiendes, AJ. No se trata de que un tío sea muy asistente. Se trata de que libere. No se trata de que un tío coja el balón y dé una asistencia. Para eso ya tienes otros jugadores. Se trata de que aguantes mucho la pelota y liberes. Y eso Iago Aspas no aguanta tanto la pelota, tío. ¿Me entiendes? Iago Aspas da el buen pase, da asistencias, pero no la aguanta tanto. Y para algunos equipos necesitas aguantar porque las defensas son fuertes, tío. Y necesitas atraer a los defensas. Ahora a ver si te lo he explicado bien. ¿A dónde crees que llegará España? Si pasa de cuartos, gracias, señor. Oyarzábal lo veo más a media punta, no sé. Ayoce es delantero. Ah, ¿es delantero Ayoce? Hostia, tío, pues yo me pensaba que Ayoce jugaba en banda. Es que Ayoce no lo he seguido mucho, la verdad. Pero bueno, yo lo decía por ahí, que lo dejaron libre, coño, arriba. Kane no es como Haaland y Aspas y Moreno les pasa igual. ¿Cómo? Kane no es como Haaland y Aspas y Moreno les pasa igual. Tenemos una delantera de troncos. Sí, yo coincido también. Nos falta un delantero, no sé, como antiguamente, no sé, un Torres, un Raúl, un Villa. Nos falta algo así, ¿no? No sé si opináis igual. Nos falta algo así en la selección española. Y luego, a ver. Que luego vuelvo a repetir. Es que te enfrentas contra Inglaterra. Te enfrentas... Bueno, no es que te vayas a enfrentar ahora, ¿no? Pero, joder. Es que inclusive en Italia tienes jugadores que te pueden hacer mucho daño. Y luego las defensas de Italia son duras, tío. Y no tienes delantero, Y si tienes delantero no lo tienes tan fuerte para atravesar una defensa como la de Italia. Es complicado, Es complicado. Por lo cual necesitaremos mucho... Ya os digo, para llegar lo máximo posible, necesitaremos que Lamine Yamal esté on fire, que Nico Williams esté on fire. Si juega Ayoce, que yo ya os digo, yo prefiero a Ayoce ahora mismo. Si me acabo de enterar ahora mismo que es delantero centro, yo pensaba que jugaba un poquito más como un poco más en banda, tirando medio centro organizador, pero ya sabéis, en punta. Yo pensaba que jugaba un poquito más por ahí, pero bueno, porque ya os digo que es un jugador que no he seguido mucho.
Sé que es bueno porque lo he visto algún partido, pero no me he quedado muy bien con la posición, la verdad. Y bueno, ese tío me parece bueno. Me parece bastante bueno, la verdad. Villa Maravilla, máximo goleador de España. Sí, hombre, claro. España es como Italia. No tiene grandes delanteros. A Escamacha no es un Kane. Tenemos un medio del campo que de los mejores y más potentes de Europa. No, Ronnie, no te engañes. El centro del campo no es España, no es la España antigua, ¿eh? O sea, no te engañes. ¿Qué opinas de Borja Iglesias? Bueno, es buen delantero. Es buen delantero. Pero hay otros mejores. Joselu tienen que ponerlo. Vale, Joselu es muy bueno también, ¿eh? Joselu. Es que claro, la pregunta es ¿con qué delantero jugaríais? Para empezar, ¿con qué formación jugaríais? Porque Rodri tiene que jugar. Pero claro, Rodri tiene que ser el cierre. En principio de España, ¿no? Debería ser el cierre. Es como. Pero cierre, no cierre, quédate atrás y no hagas nada. Es decir, que tenga otro tío que le haga un sube y baja, ¿vale? Que le haga un doble pivote ahí, bueno, ¿sabes? Porque Rodri, no olvidemos de que tiene llegada también y tiene buen tiro. No sé. Rodri para mí tendría que ser el cierre. Yo creo que, no sé, una 4-3-3 le pueden muy bien a España. Una 4-3-3 con medio centro de contención, que sería Rodri. Y luego dos centros del campo, que podría ser uno Fermín perfectamente. Y el otro, pues... Da igual, la verdad, da igual. Da igual, puede ser Pedri, puede ser... Bueno, da igual, porque es que tampoco están tan bien ahora. ¿Vale? Y luego arriba... Pues si Ayoce es delantero, yo es que me la jugaba con Ayoce, la verdad. Me ponía a Ayoce arriba y pondría a Nico Williams y Lamine Yamal. Yo jugaba así, la derecha Carvajal, la izquierda Grimaldo. Sinceramente, la defensa pondría a Lenormand y pondría a Nacho y de portero Unai Simón. Yo jugaría así. Sí, hombre, si Pedri está bien, a ver, seamos realistas, si Pedri está bien, Pedri, cuidado. Pero claro, tiene que estar bien. Es que no está tan bien como estaba. Es que claro, es como aquel que dice, sí, este jugador tiene nombre, vale, muy bien. Ese ha sido muy bueno, vale, muy bien. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está ahora ese jugador? Porque claro, si ese jugador no está bien ahora, o no está en su prime ahora, o no está... y tiene otros jugadores que a lo mejor están ahí similares, pues no puede jugar todo, ¿sabes? O sea, tendrás que ponerlo media parte y a ver si te funciona. Si lo pones media parte y te funciona, pues continúas con él y a ver qué pasa. No olvidemos de que Pedri viene de una lesión también. Que claro, es que es lo que hablamos. Le falta confianza, le faltan partidos. No sé. No es el Pedri que era. Pedri antes de lesionarse era un Pedri, ¿vale? Y ahora después de lesionarse es otro Pedri. España juega con la 4-3-3, pues ya está. Es que ya os digo, es que no estoy siguiendo la selección. Hace mucho tiempo que no la veo. La voy a seguir ahora en la Eurocopa, pero que hace mucho tiempo que no la seguí. Yo dejé de seguirla así un poquito con la época de Luis Enrique. Porque me desilusioné mucho, la verdad, con la selección que se llevó. Pero no por Luis Enrique, sino porque la selección que se llevó me defraudó mucho, tío. Se dejó jugadores que a mí me hubieran gustado muchísimo que se le llevaran y me hundí mucho, tío, la verdad. O sea, soy sincero, me pegó un bajón muy grande. Y dije, bueno, tío, y aún así la vi, vi partidos y tal, pero no la seguí tanto. O sea, ¿me entendéis? O sea, el seguimiento aquel que yo tenía antiguamente de Buah, España voy a seguirla en todos los sitios donde vaya, lo perdí un poco, ¿vale? Lo perdí un poco. Y porque perdí la ilusión. Eso le habrá pasado a mucha gente también. Y pasa que mucha gente no te lo quiere decir. Mucha gente con lo que había y lo que hay, pues lógicamente ha perdido mucho la ilusión y la esperanza de que vamos a ganar otro título, lo que hay. Ojo con Hungría, es un equipo de los grandes. A los grandes les complicó mucho. Bueno, porque Hungría a lo mejor es un equipo muy defensivo, ¿no, Jorge? No sé. Ayoce en el Betis juega en la banda izquierda. Claro, ¿veis dónde os decía? Gracias por decírmelo. No sé cómo te llamas, el chico del diamante. Te voy a llamar. Yo es que lo he visto ahí jugar. O sea, yo he visto a Ayoce jugar por las bandas. Por eso yo decía que yo lo veía ahí. Y que lo veía un poquito, si lo liberaran un poco de mediocentro organizador tirando para arriba. Que podía hacer más daño, quizás si lo liberaran. Pero claro, mucha gente me dice, no, es que Ayoce es delantero. Vale. Pero yo lo he visto en ese partido. Es que yo lo he visto en partido, tío, Ayoce. Y me quedé... O sea, yo he visto un partido a Ayoce en el Betis y dije, hostia, qué bueno es. Pero claro, yo es que lo he visto un partido, tíos. O sea, no voy a engañar. No os voy a engañar. O sea, yo he visto a ese tío un partido. Y mira que lleva años. Pero es igual, me he fijado en él en un partido. Y ese partido lo vi en banda. Es que veis que no me lo invento, coño. No me lo invento. ¿Qué te parece lo de Cubarsí? Una cagada. Una cagada. No, una cagada enorme.
Portugal tiene muy buenos jugadores, sí. Portugal tiene muy buenos jugadores y veteranos también. Tiene un Pepe, que es un veterano y siempre está. Lo que pasa es que, claro, el Pepe era increíblemente bueno, pero Pepe ya está mayor. Sí, claro, y Cristiano Ronaldo también. Pero os digo una cosa, ¿eh? Os voy a decir una cosa, y lo hice en directo. El partido del Real Madrid-Borussia Dortmund. Y voy a decir lo de Pepe lo mismo que dije de Hummels, de Mark Hummels. Os sonará. Los que hayáis estado conmigo ese día en directo, que fuimos 200 y pico de personas, ¿vale? Llegamos a ser 200 y pico, ¿eh? O sea, algo muy exagerado. Y llegamos a ser en total, no os engaño, no sé si fueron 49.000, no me acuerdo. En fin, la historia, y gracias a todos los que hayáis estado. La historia es que Mark Hummels, da igual que sea veterano, tío, es que sigue siendo increíblemente bueno. Pepe igual, da igual que sea mayor, sigue siendo increíblemente bueno. Lo que pasa es que, claro, habrá perdido velocidad, habrá perdido alguna cosita, pero siguen siendo buenos. ¿Ves lo que hay? ¿Qué quieres poner? ¿Un chaval joven que no sepa defender? Porque sea muy rápido. Te la vas a comer, ¿eh? Mejor un tío rápido, que sea medianamente decente, y luego un Pepe. Mejor un tío rápido, que sea medianamente decente, y luego un Hummels. Por ejemplo, pones un Schottenberg en Bulgaria, iba a decir. En Borussia Dortmund pones un Schottenberg y luego te pones un Hummels. Y uno rápido, como en el FIFA, igual. Uno rápido y uno que cierre. Pasa que en el FIFA da igual. En el FIFA tienes que ponerlo rápido porque si no te comes un bollito de madera, ¿eh? A ver, seguimos. La veteranía mola, sí, alientan a los jóvenes. Sí, una pena lo de Isco. Coincido, una pena lo de Isco, porque Isco, sí, yo creo que si Isco no se llega a lesionar, yo creo que nos hubiera ayudado mucho. Isco estaba muy bien. ¿Coincidís conmigo que Isco estaba bien? Isco hubiera molado mucho, tíos. Italia va a ser la decepción del Mundial. Lleva tiempo ya, que es una decepción Italia. Los que hayáis conocido esa Italia de antaño, no es la Italia que es ahora. Ni de broma, ¿eh? Y ahora, claro, con la pérdida de que creo que ya se jubiló Cellini y otros tantos que eran muy buenos, pierde más. O sea, sigue teniendo a Chiesa, que es muy bueno, pero bueno, amigos, es que no es lo que era Italia. No es lo que era. ¿Tiene buenos jugadores? Sí, pero no es lo que era. La Euro. Isco hubiera sido titular 100%. Sí, claro. Isco hubiera sido titular 100%. Bueno, vamos a hacer algún partidito, ¿no, amigos? Porque yo estaba esperando, digo, bueno, voy a comentar un poquito la Eurocopa. Ya sabéis que podéis seguir comentando conmigo, que os voy a leer, pero vamos a poner un poquito de match. Yo repito. Si tuviera Sorloth en España, me lo hubiera traído de cabeza. Ese tío es bueno. Acordaros, Sorloth es un mini Haaland. Recordad lo que os digo hoy. Sí, ya sé que algunos diréis, ¿qué dices, loco de mierda? Bueno, tiempo al tiempo. Sorloth tiene 35%, entre 35 y 40% menos chutes que Dovic. ¿Vale? A Dovic se lo están rifando. A Sorloth, lógicamente, también. Pero el que entienda se irá por Sorloth. Porque Sorloth, con menos llegada, porque lógicamente estaba en un equipo que tenía menos llegada, tiene más stats. Sí, va bien de cabeza, aguanta bien el balón, da buenos pases. Cuidado con Sorloth, ¿eh? Acordaos de ese nombre, Sorloth. Acordaros de ese nombre. No sé si se va a quedar aquí en la Liga Española o se lo van a llevar, pero Sorloth se lo van a rifar, tarde o temprano, acordaos. Los aficionados del Sporting no quieren apoyar al equipo porque solo va un jugador del Sporting. Bueno, pasa muchas veces esto, ¿no? Que yo qué sé. A ver, es que ahora mismo estamos viendo los legendarios. Si te fijas, ahora mismo, Rita, estamos viendo los equipos legendarios. Estamos viendo el Sporting, estamos viendo el Oviedo. Son legendarios, El Racing. Estamos viendo a ser fuertes, Incluso el Deportivo de La Coruña, que acaba de ascender. No penséis igual. Qué guapo, Es que esos equipos me gustaba mucho verlos en primera. Falta el Zaragoza también. Pero es que esos son legendarios, tío. Es que esos equipos molaban mucho. Y claro, yo es que cuando era más jovencito, todos esos equipos siempre estaban en primera. Que estaban en primera siempre. Y no bajaban, Y si bajaban, volvían a subir, pero eran equipos que han tenido muy buenos jugadores esos equipos,
De ahí han salido muy buenos. Del Sporting, precisamente, han salido muy buenos jugadores. Pero muchos. España es la quinta candidata después de Portugal, Alemania, Francia e Inglaterra. Sí, por ahí lo veo también, Fran. ¿Qué opinas de que la Unión Deportiva Las Palmas vaya a cambiar a más de medio equipo? Es que, no te voy a engañar, no sigo mucho a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿vale? Pero, bueno, los cambios siempre te arriesgas a lo que te arriesgas, ¿no? Pueden salirte bien, pueden salirte mal. No hay más, es un cambio. Ya lo dice el nombre, cambio. Pero si no funciona lo que tienes, tendrás que cambiar. Digo yo. A veces que apuestas por el cambio de un entrenador. ¿Vosotros creéis que el cambio del Barça es que es productivo? Cambiar a Xavi por Flick. Y ya está, ya se ha solucionado todo. O sea, tú cambias a Xavi por Flick y ya se ha solucionado todo en Can Barça. Bueno. Yo creo que tienes que fichar, ¿eh? Yo creo que tienes que fichar. Y tienes que tirar de Masía. Para empezar. Tienes que continuar tirando de Masía. Porque si vas a traerte a Flick ahora para vender a 4 o 5 de canteranos y traerte 2 o 3 de fuera, yo creo que va a ser un error. Pero bueno, allá cada uno. Entonces solo los Dijaran no juegan en la Eurocopa. El Zaragoza también, yo quiero el Depor. Yo también quiero. Yo quiero que el Zaragoza y el Deportivo vuelvan. La verdad. Quien quiera jugar con... bueno, Lamine Yamal va a ponerse como un culturista con Flick. Bueno, sí, se pondrá un poco más atlético, ¿no? Quizás.